Bueno, señores, vamos a ver hoy el tema de los modelos de referencia de red, que básicamente son la forma en la que podemos organizar o la que se organizan los procesos asociados a las comunicaciones en red. Básicamente lo que hacen los modelos de referencia es dividir en bloques cada parte del proceso de comunicación, generando lo que se conoce como un modelo en capas, dándole a cada capa una responsabilidad específica dentro de la comunicación, de tal manera que las capas anteriores o posteriores a la capa que se esté analizando, pues no tenga o no afecte el funcionamiento de dicha capa en particular. Los modelos de referencia de red han servido muchísimo porque han dado una forma sencilla y rápida de entender la comunicación. Estos modelos asisten en el diseño de los protocolos, ya que cada capa particular del modelo tiene una finalidad definida, de tal forma que los protocolos que se diseñen para esa capa en particular solo deberán preocuparse por la funcionalidad específica que le corresponde a la capa y no por otras particularidades de capas superiores. Fomenta la competencia porque normalmente se basa en modelos abiertos y los diferentes fabricantes pueden construir protocolos para las diferentes capas basados en estos esquemas conocidos por todos. Evita que los cambios en la tecnología o en las capacidades de una capa afecten a otras capas, ya sea superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque ya se los he dicho, solamente te tienes que preocupar por lo referente a la capa en la que tú estás, en la capa en la que trabaja tu protocolo. Si surgió una nueva tecnología de comunicaciones, por ejemplo, utilizando la famosa Li-Fi que están haciéndose pruebas, aunque no se ha logrado un rendimiento muy bueno todavía, que es transmisiones inalámbricas a través de luz. Eh, pero digamos que, bueno, listo, si se logra, eso es transparente para las capas superiores. O sea que las direcciones IP se van a seguir manejando igual. El protocolo HTTP o un protocolo web va a ser el mismo. No vamos a tener ningún tipo de problema con respecto a ese aspecto en particular, ya que cada capa es independiente de las demás y proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de red debido a lo mismo. Las capas están estandarizadas y ya se sabe específicamente para qué es que se deberán construir los protocolos asociados a esa capa en particular. Existen dos modelos de referencia que son los más conocidos y digamos que actualmente pues son los únicos que se utilizan, que son el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Ambos representan lo mismo. Son dos enfoques para ver las comunicaciones. El modelo OSI es un modelo basado en 7 capas para organizar el proceso de comunicación y el modelo TCP/IP es un modelo en 4 capas que organiza los mismos procesos que el modelo OSI. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos una sola arquitectura que es la que funciona, que es la arquitectura TCP/IP. Es la que se utiliza en todas las comunicaciones de redes de computadores e incluso pues ya se ha incluido lo que son las redes de telefonía y las transmisiones de televisión y radio, sobre pues estas que viajan por internet, ¿no? Más que todo. Pero en sí, modelos y modelos de TCP/IP simplemente son dos enfoques para la misma comunicación. Hubo hace muchos años unos protocolos que se hicieron desarrollar para OSI, pero pues todo se dejó de utilizar cuando TCP/IP fue lo que se implantó. Ahora, OSI quedó como modelo de referencia. Eso sí, es el modelo de referencia digamos que, más utilizado, incluso más que el TCP/IP, aparte, a pesar de que TCP/IP es el que está implementado en la arquitectura TCP/IP. Pero normalmente la representación, si el modelo que representa las comunicaciones, casi siempre que se habla es el modelo OSI. ¿Ya? Siempre que se trabaja es este modelo. Digamos, ¿por qué? Porque es el popular, digámoslo así, para la parte académica, la parte de la explicación de las clases que se dan como tal. El modelo OSI es un modelo llamado Open System Interconnect,
o interconexión de sistemas abiertos. Fue creado por la Organización Internacional de Estandarización, que es la ISO, la International Standard Organization, en el año de 1984, ¿verdad? Y sirvió como marco de referencia para definir las arquitecturas de interconexión de los sistemas de comunicaciones. Básicamente, como les dije, dividió todo el proceso de comunicación entre emisor y receptor en 7 bloques funcionales, ¿verdad? Comenzando desde la parte inferior en la capa 1, que es la capa física, y terminando en la capa 7, que es la capa de aplicación. ¿Listo? Que ya es la que interactúa con el usuario final. Entonces, las 7 capas son capa física, capa de enlace a datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Si se dan cuenta, en el diagrama que tengo aquí, las capas de aplicación, presentación y sesión tienen el mismo color. Esto debido a que en el modelo TCP/IP, estas 3 capas se unen en lo que se conoce allá en el modelo de TCP/IP como la capa de aplicación. Hablemos de la capa de aplicación como tal. Entonces, la capa de aplicación es la que le da la cara al usuario. Es donde funcionan las aplicaciones o los programas que yo uso. ¿Cuál? El navegador web, el WhatsApp, el software de correo electrónico, ¿sí? Entonces, es la parte de la comunicación, ¿verdad? Que le muestra al usuario lo que él quiere hacer. Aquí existirán, según la aplicación que se use, diferentes protocolos de comunicación asociados. Por ejemplo, cuando abrimos un navegador web, estamos haciendo uso de un protocolo llamado HTTP o su versión segura HTTPS, que es lo que más se trabaja en la actualidad. Si estamos haciendo una solicitud de nombres, estamos haciendo uso de un protocolo llamado DNS y así sucesivamente. Entonces, hay protocolos abiertos, hay protocolos propietarios que obviamente pues para que una empresa externa utilice ese protocolo pues tiene que pagarle al fabricante. Los que son abiertos pues no hay que pagarle a nadie, todo el mundo los puede utilizar sin ningún problema. Entonces, cuando construimos una aplicación que va a conectarse a través de la red, debemos definir qué protocolo de aplicación vamos a utilizar para intercambiar los mensajes o, si es necesario, construir un nuevo protocolo, pero específico para esa aplicación. Entonces, esta capa proporciona la interfaz entre las aplicaciones que utilizamos para comunicarnos y la red subyacente, o sea, la red que está debajo de ellas, en la cual se transmiten los mensajes. Entonces, como les digo, aquí aparecen todos estos protocolos que hacen uso de los programas que nosotros manejamos. Actualmente el protocolo más utilizado para transmisión de datos a nivel de capa de aplicación es el HTTP. ¿Por qué? Porque muchos sistemas utilizan ese protocolo como mecanismo para comunicarse. El correo electrónico no va por ahí porque los mensajes de correo electrónico usan otro protocolo llamado SMTP y las cuentas de correo son gestionadas por protocolos como POP e IMAP, pero la que te visualiza esa información, esa página de Gmail, es HTTP. Entonces, digamos que HTTP ha servido como soporte para múltiples tecnologías, múltiples comunicaciones desde su aparición. ¿Listo? Es un protocolo muy utilizado, digamos que es el más utilizado de los protocolos de la capa de aplicación como tal. Los protocolos de la capa de aplicación se utilizan para intercambiar datos entre los programas, ¿sí? Los programas que se ejecuten en los hosts de origen y destino. ¿Oye? Entonces, esas son las finalidades de la capa de aplicación. Aquí tenemos diferentes protocolos que se pueden utilizar en la capa de aplicación. En la próxima clase vamos a profundizar un poco, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Vamos a concentrarnos en los servicios de capa de aplicación, que es donde encontramos la mayor cantidad de protocolos de comunicación. Tenemos el servicio DNS, el servicio Telnet, ya está en desuso, pero bueno, hay que hablar de él también. El servicio de correo electrónico o de email, el servicio de HCP, que es para la asignación de direcciones IPs,
y hace uso del protocolo del mismo nombre, del DHCP, el servidor web, que hace uso del protocolo HTTP y HTTPS, y el servidor FTP, por ejemplo. Como algunos, hay más todavía, hay muchísimos protocolos y pues constantemente viven saliendo protocolos para esta capa del modelo OSI. La capa de presentación, en este caso, es la que se encarga de la representación de los datos. ¿Cómo así? De colocar de la forma correcta los datos en las aplicaciones. ¿Sí? La información que se maneja en las computadoras, todos sabemos que se maneja de forma binaria, a través de números binarios. ¿Cómo así? ¿Cómo se hace con la representación de cada letra, por ejemplo? Pues cada letra o cada símbolo que nosotros vemos en la pantalla y que se representa por un carácter de teclado, se convierte matemáticamente en un código numérico. A cada letra se le corresponde un código numérico específico. Hay un problema cuando el sistema no procesa un formato de codificación y para él el código X representa un carácter y para otro computador que no tenga ese formato de codificación, el código X representa un carácter Z. ¿Listo? Entonces se presenta una incompatibilidad en la comunicación. Este formato se encarga de la codificación y conversión de datos de la capa de aplicación para garantizar que los datos del dispositivo de origen puedan ser interpretados por la aplicación adecuada en el destino. O sea que también maneja los formatos de almacenamiento de datos, los tipos de extensiones y los formatos de codificación y decodificación de imágenes. Perdón, de imágenes no, de archivos, disculpen. Se encarga de la compresión de los datos de forma que puedan ser descomprimidos en el dispositivo de destino. También puede ser parte de la encriptación o cifrado, la palabra correcta es cifrado, esa tengo que corregirla, de los datos para transmisión y el descifre de los datos cuando se reciben en el destino. Entonces, en este caso, podemos manipular diferentes formatos de almacenamiento de información y en el otro extremo, pues la computadora de destino deberá tener las herramientas de software necesarias para poder entender estos formatos. A nivel de los formatos de codificación, el formato estándar, aunque digamos que ya no se usa directamente, es el formato de codificación ASCII. ¿Listo? El formato de codificación ASCII es un formato de 7 bits de almacenamiento en donde el orden de los binarios de los 7 bits forman los diferentes caracteres del teclado. ¿Oyeron? Vamos a mostrarles ahora aquí en la página una pantalla con la información de los códigos ASCII. Muy bien, aquí tenemos la tabla de códigos ASCII y aquí están los caracteres imprimibles del teclado. Entonces, a cada símbolo se le asignó un código numérico. Ese código numérico representa el carácter. Este código ASCII, que llega hasta el 127, es el código que se utiliza de manera estándar en todas las máquinas. Pero el problema es que la codificación ASCII no permite caracteres distintos al idioma inglés. Debido a esto, se debió ampliar la cantidad de bits asociado al código ASCII y se decidió usar un octavo bit. Como este sistema es base 2 o un sistema binario, con cada bit adicional que se le incluye se duplica la cantidad de información. O sea que pasamos de 128 caracteres a 256 caracteres. Y ya se pudo incluir letras tildadas como la letra A mayúscula, A tildada, que es el código ASCII 160, la ñ, por ejemplo, que es el 164, la E tildada, que es el 130, y entonces ya aparecieron caracteres, miren, beta, aparecieron caracteres incluso del idioma griego, algunos, pues más que todo para la simbología matemática. Entonces ya comenzaron a aparecer símbolos ya de otros idiomas distintos al inglés. Actualmente los computadores son capaces de entender muchos más lenguajes porque pasaron de utilizar codificación ASCII o el ASCII extendido, que es el ISO 8859-1, que es el nombre oficial de ese formato de codificación, y pasamos al estándar de codificación Unicode, que hay
una gran variedad de diferentes formatos Unicode de manejo de caracteres. Entonces, aquí es donde se presentan muchas incompatibilidades en algunas comunicaciones porque mandan en un código de almacenamiento de caracteres específico y del otro lado pues entienden o trabajan con otro diferente. Incluso algunos usuarios del Teams van a ver que su nombre, sobre todo los que tienen nombres con ñes o letras tildadas, van a ver que estos códigos de ñes o letras tildadas aparecen con un rombito, con un signo de interrogación. Eso implica que el sistema no fue capaz de entender el formato de codificación en el que estaba escrito ese carácter y lo reemplazó por un carácter indescifrable, digámoslo así. Eso es precisamente porque no se pusieron de acuerdo. Puede ser que el almacenamiento de los datos donde escribieron ese carácter utilizaron un formato de codificación distinto al que usa Teams. Y cuando lo volcaron ahí de manera masiva, seguramente un archivo CSV, un archivo separado por comas, pero no escogieron el formato de almacenamiento que es el que usa Teams. Porque yo he notado pues, que si yo escribo el carácter directamente desde la plataforma, ahí sí queda todo bien escrito, cuando se crea un usuario, ¿no? Así tenga ñes o letras tildadas, pero seguramente es porque lo volcaron de un archivo, normalmente un archivo de Excel, y cuando lo fueron a volcar a Teams, pues no tenían el formato de codificación correcto, y eso generó esa incompatibilidad de caracteres. Entonces, la capa de presentación se encarga de eso. También hablamos en la capa de presentación de los formatos de almacenamiento de datos, de archivos, sobre todo formatos comprimidos, por ejemplo, como los formatos de video de QuickTime, que es un formato de Apple para manejo de audio y video, los códigos MPEG, como el MP4 o el MP3, incluso las imágenes JPG se basan en el código MPEG para la compresión y codificación de video y de audio, los formatos de imágenes GIF, JPG, TIFF, PNG también, que son formatos de imágenes comprimidas que se basan en algoritmos matemáticos que comprimen la capacidad de la imagen más allá de la simple representación de bit a bit que se hace en los archivos BMP, por ejemplo. Entonces, aquí ya tenemos formatos de codificación. Ya JPG, por ejemplo, PNG y GIF se volvieron estándares y todos los computadores los entienden. Pero, por ejemplo, para ver un video de QuickTime, yo necesitaría instalar la aplicación QuickTime de Apple en mi computadora para poderlo reproducir. ¿Listo? Entonces, eso implicará que la capa de presentación requiere de que la aplicación asociada a la reproducción de los videos de QuickTime esté instalada en mi aplicación, en mi computadora, para que pueda leerse el archivo y pueda ejecutarse. La capa de sesión se encarga de las sesiones de comunicación entre las aplicaciones para mantener los diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. Esto quiere decir que se mantenga y se identifique la conexión. Por ejemplo, esta tarde tuve un problema de conexión aquí en el internet y tuve que reiniciar mis equipos de cómputo, no, mis equipos de interconexión, no mi computadora. Mi computadora dejó la sesión de Teams abierta, yo la dejé abierta. Y cuando se reinició el router de acá de internet, pues aquí me apareció un mensaje de que estaba desconectado. Y cuando volvió el internet, después de que se reinició la máquina, me apareció un botón volver a la sesión anterior. Lo presioné y automáticamente la máquina se conectó enseguida a la sesión de Teams correcta. ¿Por qué? Porque se mantiene esa comunicación. Se mantiene esa identificación de la sesión y una vez el sistema se volvió a conectar, le digo, mira, soy yo de nuevo. Méteme como había quedado la última vez. ¿Verdad? Entonces maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos y reiniciar sesiones que se interrumpieron o desactivaron durante un periodo de tiempo prolongado, lo que me pasó con Teams esta tarde, ¿verdad? La mayoría de las aplicaciones, como los exploradores web, o sea, el Google Chrome, el Mozilla Firefox, el Galeón, Safari, no sé, el que utilicen Opera, ¿verdad? O los clientes de correo electrónico incorporan las finalidades
de la capa 5, que es la capa de sesión, la capa 6, que es la capa de presentación, y la capa 7, que es la capa de aplicación, en una sola funcionalidad, ¿sí? Del modelo OSI. O sea, la aplicación maneja las tres capas. Por eso es que en TCP se habla de una sola capa de aplicación, porque a la larga todas estas tres funcionalidades, bueno, todas estas tres capas con sus respectivas funcionalidades se manejan desde el programa, ¿sí? Desde la aplicación. La capa 4 del modelo, recuerden que vamos de atrás hacia abajo, es la capa de transporte. La capa de transporte se carga de la conexión extremo a extremo y del transporte de los datos. Ya a este nivel tenemos que tener claro que los datos que vienen de la capa de aplicación deben organizarse antes de ser enviados. Cuando yo vaya a transportar información de un lugar a otro, tengan en cuenta que esto es como mudarse, por ejemplo. Entonces tú tienes que tomar tus muebles, las cosas de tu casa y tendrás que empacarlas. Tendrás que marcarlas, ¿verdad? Si las vas a meter en cajas y tendrás que mandarlas en camiones organizados para que se puedan mandar lo más posible en la menor cantidad de viajes posibles. Y adicional a eso, es probable que te toque desarmar algunos muebles en tu casa. Sí, por ejemplo, la cámara tendrás que desarmar. En parte porque no puede pasar por la puerta, seguramente. O un escritorio que es muy grande, que es de esos armables, pues no cabe por la puerta, te toca desarmarlo. Bueno, lo mismo pasa en estas comunicaciones, ¿verdad? Aquí tenemos que la capa de transporte prepara los datos que vienen de la capa de aplicación para el transporte a través de la red. Y adicional a eso, procesa los datos que vienen de la capa de red, o sea, de la capa inferior, y van subiendo hacia la aplicación para su utilización por parte de las aplicaciones, ¿verdad? O sea que ella es la que está en la mitad de esas dos partes. Resulta, señores, que a partir de la capa de transporte y hacia abajo, cada capa le va a agregar una información adicional al mensaje. Piensen, por ejemplo, no sé si lo han hecho, ya cada vez se ve menos de ese tipo de actividades, pero bueno, digamos que ustedes van a mandar un paquete por servientrega a Bogotá, a un familiar de ustedes en Bogotá, en Medellín, no sé dónde esté. Entonces usted llega a Servientrega y el agente de Servientrega le pide unos datos. Su nombre, su número de cédula, su dirección, su número de teléfono y algunos datos adicionales que de pronto le pueden pedir, ¿verdad? Y también, ¿y esos son qué? Esos son datos de lo que se conoce como el remitente, o sea, el que envía, el emisor. Y también le piden, bueno, ¿para dónde va esto? El número de cédula de la persona que va a recibir este paquete, el nombre, la dirección para dónde va. Entonces te dice, la calle tal con tal en Bogotá. El teléfono, porque necesitan un teléfono para comunicarse con el destinatario por si acaso, para informarle, no, llegamos tal día y por favor esté pendiente de recibir el mensaje. Y esa información que se entregó también con el mensaje se conoce como destinatario, ¿sí? Que es el destino de la comunicación. Entonces tuvimos que definir unos parámetros del origen del mensaje y del destino del mensaje. ¿Sí? Igualmente es en las redes de computadoras, señores. Así idéntico. En la capa de transporte, primero pues hay que tomar un mensaje muy grande y dividirlo en varios mensajes más pequeños, debido a que tiene que pasar y tiene que viajar a través de la red y el mensaje entero no va a poder viajar solo, ¿sí? Hagan de cuenta, si van a mandar una película de 4 gigas, no se va a mandar un bloque de la película ya junto todos los 4 gigas enteros en un solo mensaje. Se manda por pedazos. Ese tamaño de esos pedazos, pues depende del tamaño, digámoslo así, del tamaño de la puerta. En este caso, la unidad específica que me define el tamaño de los mensajes que viajan a través de la red, que salgan de las máquinas específicas, pues se conoce con el nombre de MTU o unidad media de transporte. Básicamente, en las tarjetas Ethernet, que son las que normalmente usamos en nuestros computadores, se trabaja con MTU de 1500 bytes. Y ese es el tamaño máximo que puede tener un paquete IP.
¿cierto? Ya con todos los encabezados adicionales que se le hayan colocado. Ahorita les explico eso. Entonces, digamos que la capa de transporte se encarga de eso, del transporte de los datos. Va a tener que hacer una segmentación o una división del mensaje, porque si es muy grande, toca partirlo en mensajes más pequeños y a cada uno de esos bloques o segmentos se les deberá agregar una información de encabezado, eso de origen, destino y unos datos adicionales que se requieren para el entendimiento de la comunicación. ¿Listo? Entonces, la capa de transporte se encarga de el seguimiento de la comunicación individual entre aplicaciones de host de origen y destino, porque los protocolos que están ahí llevan unos números de secuencia y un orden de flujo, en el caso de TCP o de UDP, para el procesamiento de la información. Se encarga de la segmentación de los datos y la gestión de cada porción, o sea, de tomar un mensaje grande y partirlo en bloques pequeños para que pueda ser transportados. También se encarga del reensamble de los segmentos, o sea, de armar el rompecabezas. Recibí todos los segmentos, ya puedo armar el mensaje original. Y de la identificación de las diferentes aplicaciones. Hay unos códigos llamados números de puertos que los sistemas utilizan para saber de dónde viene ese mensaje, de qué aplicación viene. ¿Listo? Y específicamente qué protocolo de aplicación es el que estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, desde una sola computadora se están estableciendo múltiples conexiones. Una hacia un correo electrónico, otra hacia un servicio de mensajería, WhatsApp, por ejemplo, Messenger, pues, en esta época, no sé. Dos páginas web distintas, una llamada telefónica y un streaming de video. ¿Sí? YouTube, no sé, por ahí. Entonces, son diferentes mensajes que tienen que ser transportados. Entonces, cada flecha representa un color de un mensaje. Entonces, aquí están los colores asociados a los segmentos del mensaje. Miren que este servicio de mensajería azul tiene 4 segmentos aquí, ¿verdad? Que están llegando a través de la red. Los amarillos, los verdes, sí, cada uno de los diferentes mensajes que están acá. Estos mensajes están viajando y llegando uno detrás del otro a través de un proceso conocido como multiplexación. La multiplexación de sesiones, ¿en qué consiste? Tenemos un solo medio de transmisión y necesitamos transmitir diferentes señales. Entonces, la multiplexación me permite eso, me permite que múltiples señales compartan el mismo medio de comunicación, haciendo algo como esto, separando los mensajes y manejándolos en intervalos de tiempo en fila, uno después del otro. ¿Ya? Son diferentes mecanismos los que se pueden inventar. Se pueden utilizar para la multiplexación, porque hay diferentes tipos de multiplexación. Entonces, esa división es la generación de los segmentos y eso también es potestad de la capa de aplicación, de la capa de transporte, perdón. Entonces, se reciben estos 4 paquetes azules y en el momento en que todos llegan, se arma el mensaje y aquí se recibe. Por ejemplo. Entonces, la segmentación de datos facilita el transporte porque son datos más pequeños y se pueden llevar más fácilmente. Y también la capa de transporte también realiza una depuración, una verificación de errores. ¿Sí? A través de unos códigos específicos llamados códigos de hash, se puede validar la integridad del mensaje. De tal manera que se puede verificar si el mensaje se alteró en el tránsito o se perdieron algunos bits a la hora de almacenar la información en el computador. Porque esos algoritmos de hash son algoritmos matemáticos que arrojarán siempre el mismo resultado si tú les mantienes los mismos datos. O sea, si tú le llamas al archivo y les traes el algoritmo de hash al archivo, te va a dar un código. Si mandas ese archivo por la red y el archivo llega completo y no se modificó de ninguna forma, cuando le apliques el mismo algoritmo de hash del otro lado, te va a dar el mismo número que le dio al otro señor del otro lado. Y ese va a ser tu formato de validación. ¿Sí? Si dan números distintos, ocurrió algún error en la comunicación, algún bit se perdió y obviamente se requiere una retransmisión de esos mensajes. Por ejemplo, si necesitamos que el mensaje llegue completo. La capa de red, que viene a ser la capa 3 del modelo OSI, es la capa que se encarga del direccionamiento lógico y del enrutamiento. ¿Qué es direccionamiento lógico? El direccionamiento gestionado a través del sistema operativo. ¿Listo? Estamos hablando de a nivel de TCP/IP, pues de las famosas direcciones IP,
que son las que se utilizan aquí en este modelo o en este espacio de direccionamiento. Y el enrutamiento es la capacidad de enviar mensajes por diferentes rutas, atravesando diferentes routers para llegar al destino, siempre buscando la mejor ruta para que los mensajes lleguen al destino deseado. Entonces, las finalidades de esta capa son direccionamiento, proveer un mecanismo para direccionar estos equipos finales, estos hosts. Ya les dije, actualmente se usan direcciones IP. Antes se utilizaban direcciones IPX en redes Nobel, ¿verdad? Y diferentes modelos de direccionamiento existentes. Se encargan del encapsulamiento. Encapsulamiento básicamente es tomar los datos que vienen de la capa de aplicación, ya partirlos o segmentarlos, ¿verdad? Y colocarles un encabezado de marcación de cada segmento, para que los que lo reciban sepan cómo procesar esos datos y cómo armar ese rompecabezas de ejemplo de mensajes que estamos recibiendo. Entonces, a esa información adicional que se le agrega a ese mensaje se le llama información de encabezado y al proceso se le llama encapsulamiento. También se encargan del enrutamiento de los mensajes y del desencapsulamiento, o sea, de leer la información del encabezado y poder procesar esos datos para poderlos pasar a la capa de transporte en el destino. El emisor inicia desde aplicación hacia la capa física, pero el receptor inicia desde la capa física hacia la capa de aplicación. Protocolos implementados en la capa de red. Pues ya les había dicho, los famosos protocolos IP, ya sea IP versión 4 o IP versión 6. Si es en las redes Nobel, se utilizaba el protocolo IPX. Apple Talk tenía su protocolo para direccionamiento. El CLNS de DECNEC también se encargaba del direccionamiento. Entonces, tenemos diferentes protocolos que direccionaban. Actualmente, como TCP/IP fue lo que se impuso, pues TCP/IP, las direcciones IP son los protocolos para direccionamiento lógico que existen en estas redes de computadoras. Pero si estamos hablando de otros tipos de redes, por ejemplo, redes de área de almacenamiento, pues ahí se usa, por ejemplo, un código para identificación de discos. O sea, tiene que haber una forma de numerar, de direccionar el dispositivo. Pasamos a la capa de enlace a datos. Esta capa de enlace a datos se encarga del direccionamiento físico. ¿Cómo así? Una dirección que viene física en la tarjeta, por ejemplo, en la interfaz de red, que se conoce como una dirección MAC. Esa dirección se le conoce como dirección física porque viene quemada en el integrado de la tarjeta de red. En cambio, la dirección IP es una dirección lógica que tiene que ser asignada a nivel del sistema operativo. Ahora, la dirección física se puede cambiar, ¿oyeron? Hay programas, hay sistemas operativos en Linux, se puede utilizar un comando para cambiar la dirección MAC. En Windows, pues toca usar un programa, pero también se puede. Y también se encarga del acceso al medio. ¿Cómo así? El acceso al medio físico, señores. De cómo acceder al cable, cómo acceder a la antena de Wi-Fi, cómo acceder a la antena de Bluetooth. ¿Saben? Esa es la finalidad de esta capa. Aquí también aparecen, según los diferentes mecanismos o sistemas de comunicaciones físicos existentes, aparecen diferentes estándares y protocolos para manejar esos procesos o esos métodos que permitan acceder al medio físico, que permitan acceder al cable, ¿verdad? ¿No son los puertos, profe? Digamos que no. Estamos hablando de lo que es, actualmente todo lo que estamos diciendo es en software, no es nada físico. No, ¿Ya? sí, usted sabe que en software también están los puertos, creo que son los PIN. Ah, no, pero ya te entendí. Tú estás hablando de los puertos de comunicaciones lógicos. Esos se manejan en la capa de transporte. ¿Ya? Esos no se manejan en la capa de enlace a datos. La capa de enlace a datos maneja el acceso al cable, o sea, cómo poner los datos en el cable físicamente. ¿Ya? Entonces hay diferentes mecanismos como, por ejemplo, el acceso múltiple con detección de portadora, que lo que hace es escuchar el canal, escuchar el medio, específicamente mirar a ver si hay alguna señal portadora, una señal eléctrica viajando en el cable, y si hay alguna señal eléctrica que se esté captando es porque están transmitiendo, así que él no manda nada.
Pero si llega a ver que no hay nada, él manda señal hacia el cable. ¿Sí? Eso es un método de acceso al medio, que es el que se usa en Internet. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. ¿Ya? Esta es la que maneja el medio físico. Entonces, hay múltiples estándares según cada uno de los diferentes medios físicos de transmisión que existen. ¿Ya? Pero todo esto es en software. Entonces, ya esta es la capa que está más cerca de la parte física, de la parte electrónica. Entonces, ella es la que entiende todos esos procesos asociados a esas comunicaciones. Permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas, por ejemplo, que es como se llama a la unidad de datos del protocolo de esta capa. Se conoce también con el nombre de PDU. Básicamente es cómo llamamos a este bloque de mensajes en esta capa. ¿Listo? Cada capa tiene la forma de llamar a su bloque de código. Controla cómo los datos se ubican en los medios y cómo son recibidos desde los medios, usando técnicas como el control de acceso a los medios y detección de errores. Sí, porque el sistema también detecta posibles fallos en la comunicación y trata de corregirlos. Y obviamente, pues la capa física, que ya es la capa que maneja ya todas esas señales eléctricas, todas las señales lumínicas, toda la transmisión binaria. Ya esta capa ya es potestad, señores, de los ingenieros electrónicos o ingenieros en telecomunicaciones. Porque ya estos son las señales eléctricas, las señales lumínicas, la frecuencia de transmisión, la forma física del conector. ¿Ya? Esto es lo que se maneja aquí en capa física. En la capa de enlace se divide en dos capas, dos subcapas, la capa de control de acceso al medio y la capa de control de enlace lógico. ¿Listo? La capa más inferior es también una capa en hardware que es potestad también de ingenieros asociados al hardware de computadora. Pero de ahí para arriba, todas son capas en software y son potestad de los ingenieros de sistemas prácticamente. Entonces, la capa física maneja los medios físicos y los conectores asociados a estos medios. Una maneja la representación de los bits, o sea, la forma como se escriben los unos y ceros en el cable, ¿verdad? La codificación de los datos, pero ya no la codificación de los caracteres, sino la codificación de las señales eléctricas, porque hay diferentes formas de codificar las señales eléctricas. ¿Ya? Como les digo, debido a eso, pues ya esto es potestad más de lo que son los ingenieros electrónicos. Maneja todos los sistemas de los circuitos del receptor y del transmisor en los dispositivos de red. Entonces, todo lo que tiene que ver con las conexiones eléctricas y las conexiones lumínicas establecidas en las comunicaciones en red. Entonces, el modelo OSI, como les dije, es un modelo en capas. Antes de explicar esta parte de este diagrama, vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo y más fácil de entender para que analicemos mucho más fácilmente esta parte de estos modelos en capas. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, bastante antiguo de dos personas que se quieren comunicar. Un científico colombiano se quiere comunicar con un científico ruso y le va a mandar un documento que él escribió. Le va a mandar un mensaje específicamente. Pero hay un problema. El científico ruso no habla español y el científico colombiano no habla ruso. Eso quiere decir que no tienen un idioma en común para conectarse, aparte del idioma, digamos que el idioma científico, porque ese sí lo entienden. Los dos son científicos en el mismo campo y ellos entienden la simbología y entienden los lenguajes matemáticos que hay dentro de esa comunicación. Entonces resulta que el científico colombiano dice, bueno, se lo voy a pasar a inglés, que es un idioma más universal. Listo, no tengo un traductor de ruso aquí, tengo un traductor de inglés. Le voy a informar y que él se busque un traductor de inglés a ruso. Entonces, listo, pues. Pasamos de idioma español a idioma inglés. El traductor no sabe nada de ciencias, por lo menos de la parte científica del documento no entiende nada. Pero él solamente tiene que pasar las palabras de inglés a español, de español a inglés, listo, ¿verdad? Este señor después le pasa ese archivo en inglés a un telegrafista.
que va a mandar esto por código Morse, ¿sí? Se habla de código Morse para hablar de una codificación, digamos que debe ser convertida y transformada. Código Morse son señales de rayas y puntos, ¿no? Los que no hayan oído de esa forma de comunicación se utilizó por muchísimos años a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX para mandar mensajes rápidos e incluso pues cada sonido largo es una raya, cada sonido corto es un punto y la agrupación de estos sonidos representa los caracteres. Entonces el telegrafista no tiene por qué entender ni siquiera el idioma inglés, solo tiene que ver la letra A y hacer el código de la letra A, la letra B y el código de la letra C y así ir mandando el mensaje. Esto lo hace a través del telégrafo, ¿listo? Y el telégrafo ya es la capa física que manda las señales eléctricas hasta Rusia, hasta el otro telégrafo. Aquí otro telegrafista recibe las señales y se encarga de pasarlo a las letras que él maneje, ¿verdad? Digamos que él lo recibe las letras, el mensaje en inglés y él lo traduce de código Morse a inglés, porque así es como se lo están enviando. ¿Listo? Se lo manda al traductor, el traductor lee ese documento en inglés, él no lee Morse, él lee el documento en inglés y lo pasa a ruso. Obviamente, él no tiene por qué entender el lenguaje científico, solamente tiene que poder pasar de un idioma a otro. Y listo, el científico ruso ya lee el documento en ruso con toda la explicación científica que le está mandando el científico colombiano. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que el científico colombiano se comunicó con el científico ruso en su respectiva capa. El traductor de inglés se conectó con el traductor de inglés porque ellos son los únicos que entienden inglés. El telegrafista se entendió con el telegrafista porque ellos son los que tienen código Morse. Y los telégrafos pues son los que manejan ya las señales transmitidas a través de los cables. ¿Ya ven? Así es como se dan los procesos de comunicación en redes también. Ahora, ¿qué pasa? Es probable que yo no pueda conectarme directamente con el destino, porque digamos, yo, de aquí hasta Google, yo no tengo un cable que vaya de mi computadora hasta Google para establecer una conexión directa con Google. Yo tengo que pasar por varios equipos intermedios. Digamos que el científico colombiano se quiere comunicar con el ruso, pero no hay una línea directa hasta Rusia. Entonces, digamos que hay un punto intermedio en España, ¿ya? Porque hasta ahí puede llegar la señal, por ejemplo. En ese caso, en España no necesitamos otro científico, porque ese no es el destino final. Él solo va a recibir para retransmitir. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Hasta el telegrafista, que recibe el Morse que viene de acá y lo retransmite hasta Rusia. ¿Esto qué quiere decir? Habrá equipos intermedios en la red que no tendrán por qué llegar hasta la capa de aplicación. ¿Por qué? No lo necesitan. Aparte de que le metemos más carga al sistema, porque tiene que hacer más cosas, lo ponemos a hacer cosas innecesarias. Entonces, este telegrafista de aquí no tiene por qué pasárselo a un traductor para que lo traduzca a español, a francés, a lo que sea. No. Ni tiene que mandárselo a ningún científico en España. Él solamente tiene que recibir los puntos y las rayas y retransmitir esos puntos y rayas para que llegue a Rusia. Y acá, que ya es el destino, pues acá sí toca subir hasta la última capa. Los switches, los routers, pues se manejan solamente hasta capas intermedias para no tener para consumir el tiempo mínimo necesario y los recursos necesarios en el sistema y no tener que subir hasta arriba. ¿Listo? Entonces, teniendo esto claro, vamos a explicar ahora sí el diagrama que vimos del modelo OSI. Al igual que como vimos en el ejemplo de los científicos que se querían comunicar, acá pasa lo mismo. La capa de aplicación se entiende con la capa de aplicación del otro lado. La de presentación con la de presentación, transporte con transporte, enlace con enlace. Cada capa se entiende con la misma capa del otro lado. ¿Cómo así? ¿Cómo se da esto? Sencillo. Bueno, hagamos de cuenta, aplicación, presentación y sesión son la misma capa. ¿Sí? Digamos que son la misma aplicación. Entonces, se genera este mensaje que es el que se quiere enviar, ¿verdad? Entonces, de aquí pasamos a la capa de transporte.
Como les había dicho, en cada capa existe un nombre asociado al al mensaje que se maneja en esa capa. A ese nombre se le llama PDU, Unidad de Datos del Protocolo. ¿Sí? Protocol Data Unit. Entonces, cuando estamos en la capa de aplicación, a ese mensaje se le llama datos. Cuando estamos en la capa de transporte, al mensaje se le llama segmento. ¿Por qué se le llama segmento? Sencillo. Lo que ya les había dicho, el mensaje completo no puede ser enviado a través de la red. Tiene que partirse en bloques. O sea, aquí lo parten en 3 mensajes diferentes. ¿Ya? A cada uno de estos datos que vienen de la PDU de la capa de aplicación, se le agrega un encabezado de la capa de transporte. Acuérdense, el remitente, destinatario, todos esos datos que uno llena en Servientrega, pues esa información se la pegan encima del paquete para que el que lo reciba vea, ah, mira, esto va para tal lado y sepa cómo llegar al destino. Entonces, aquí dividimos en la aplicación, el mensaje de la aplicación en 3 bloques y a cada bloque se le agrega su espacio de encabezado, ¿sí? Su remitente, su destinatario, toda esa información que el protocolo de transporte, porque aquí ya estamos en la capa de transporte, necesita. Entonces, a cada uno de esos pedazos se le conoce con el nombre de segmento y tienen la información del dato original más la información adicional del encabezado. O sea que el mensaje se hizo más grande. ¿Listo? Después se pasa a la capa de red. Ya cuando estamos en la capa de red, a esa PDU se le va a llamar paquete, ¿verdad? Y se arma con cada uno de estos segmentos TCP con el encabezado TCP al cual se le agrega un nuevo encabezado que es el encabezado de red. Como aquí se manejan las direcciones IP, pues ese encabezado va a tener dirección IP de origen, dirección IP de destino y otros valores adicionales. Y el mensaje o ese segmento del mensaje se acaba de ser más grande todavía. En este espacio es donde el paquete tiene que cubrir el tamaño de la MTU. O sea que debe ser, no puede ser más grande de 1500 bytes. Y todavía le falta más información que hay que colocarle. Entonces bajamos a la capa de enlace a datos y en este caso a la PDU se le llama trama y le agrega un encabezado adicional de trama, o sea, el paquete se hace más grande, se le agrega más información y si es caso se le agrega un fin de trama para poder manejar la señalización interna en capa física y poder saber dónde empieza y dónde termina una trama. Listo, se le pasa a la capa física que coge los unos y ceros y los pone en el cable y que vayan por ahí. Bueno, viajan hasta el destino y el destino lo recibe en su capa física. Se lo pasa a la capa de enlace a datos. ¿Y qué va a hacer la capa de enlace a datos? Pues va a leer el encabezado de la trama para validar esta información que está aquí y saber cómo procesar el mensaje. Y también validará el fin de trama. Después de haber leído esto, él quita esta información y quita esta y se la pasa a la capa superior. ¿Por qué? A él no le interesa el encabezado de red. No lo va a entender de todas formas. Entonces, en la capa de red, el sistema lee el encabezado de red. Verifica la información y valida que el mensaje sí sea para él. Y si es así, se lo manda a la capa de transporte, que lee los encabezados de cada mensaje y arma nuevamente el mensaje completo. ¿Verdad? Y luego se lo pasa a la capa de aplicación que ya recibe los datos que vienen en el formato que él entiende. ¿Ya? Entonces, la aplicación se comunica con aplicación, presentación con presentación, transporte se comunicó con transporte, la red se comunicó con la red, el enlace de datos se comunicó con el enlace de datos. ¿Listo? Porque cada capa leyó el encabezado que le tocaba y asuntos resueltos. ¿Sí? Entonces, así es como se dan los procesos de comunicación en las redes de computadoras, basado en estas capas. Ahora, hablando del modelo TCP/IP, debemos agregar, como ya les he dicho, que la funcionalidad son las mismas del modelo OSI, el proceso de comunicaciones en red. Lo único es que aquí ya nos concentramos
exclusivamente en los protocolos de TCP/IP. Entonces, este modelo es en el que se basa el funcionamiento de Internet. Fue desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de Defensa llamado DARPA, que es un contratista privado de los Estados Unidos, del gobierno. Y debe su nombre a los dos protocolos más conocidos de esta suite de protocolos, que son TCP, de Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión, EIP, que es el protocolo de Internet. Entonces, la capa de aplicación del modelo TCP/IP agrupa las capas de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. O sea, la capa 7, la capa 6 y la capa 5. ¿Por qué? Todo está en la misma aplicación. Entonces, los protocolos de la capa de aplicación se utilizan para intercambiar los datos finales ya dentro de los programas de origen y destino. Si es una solicitud HTTP, pues la página que quiero ver. Si es una respuesta, pues el archivo de la página y así sucesivamente. A esta PDU se le conoce como datos, ya se lo habíamos hablado. La capa de transporte tiene la misma finalidad que la capa de transporte en el modelo OSI, el transporte de extremo a extremo. ¿Ya? Aquí, en este protocolo, en esta suite de protocolos TCP/IP, encontramos los dos protocolos bandera de esta capa. No son los únicos, pero son los más representativos, los que más se usan. Y encontramos el protocolo UDP, User Datagram Protocol, y el protocolo TCP, Transmission Control Protocol. UDP se usa cuando vamos a hacer llamadas telefónicas o vamos a ver videos online, ¿sí? TCP cuando vamos a mandar mensajes de correo, páginas, vamos a visitar páginas web, ¿sí? Entonces, las dos funcionalidades son un poco distintas. UDP es más rápido que TCP. ¿Por qué? El mensaje es más pequeño, porque tiene menos información de encabezado. Hay una menor carga en el sistema. El encabezado es más pequeño, así que se procesa más rápido. No requiere acusas de recibo. ¿Qué es una acusa de recibo? Cuando yo, por ejemplo, mando un mensaje y pregunto, ¿te llegó el mensaje? Sí, listo. Ese sí que tú me mandaste es el acuse de recibo. ¿Ya? Te mando la segunda foto, ¿te llegó el mensaje? Sí, listo. Te mando la tercera foto, ¿te llegó la foto? Sí, ya van 3. Y la última foto, te mando la cuarta foto, ¿te llegó? Y no me contestan. Bueno, te la voy a mandar de nuevo. ¿Por qué? Porque no recibí una acusa de recibo. Y como yo necesito mandar las fotos completas, yo puedo controlar con los acuses de recibo el validar si un mensaje llegó y si no llegó lo retransmito. Pero hay un problema, UDP no maneja acuses de recibo, así que no tiene forma de saber si el mensaje llegó o no al destino. Por lo menos UDP no lo puede hacer. No realiza reenvío de datos perdidos, porque al no tener acuses de recibo no sabe si los datos se perdieron o no. Y adicional a eso, no tiene sentido retransmitir los datos. ¿Por qué? Porque los datos se entregan a medida que son procesados, perdón, que son recibidos, ¿ya? En un flujo continuo. Digamos que comenzamos la clase. Dije, buenas noches, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y resulta que el noches se perdió porque hubo un problema en la transmisión. Entonces se oyó, buenas, vamos a iniciar la clase de hoy. Y el noches no se oyó. Entonces digamos que tú hiciste que UDP manejara acusas de recibo y retransmitiera mensajes. Entonces resulta que como noches no llegó, lo retransmitiste. Pero llegó después de cuando tenía que haber llegado. Entonces tú escuchas algo como, buenas, ya vamos a iniciar la clase de hoy, noches. ¿Sí ven? No tiene sentido, se afecta a la comunicación. Entonces no tiene sentido reenviar un mensaje que no se llegó. Si ustedes ven buenas, asumen que dije buenas noches o buenos días, ¿sí? Ya ustedes mismos infieren que fue lo que pude haber dicho. Porque sacan el contexto y comienzan a mirar las otras palabras que utilicé y tratan de entender. Y si no, me dicen, profe, no entendí. Pero ya eso es una validación que viene por TCP. ¿Ya? Entonces, en TCP es más confiable porque como maneja acuses de recibo,
yo puedo saber si el mensaje llegó completo. Y si no, ahí se hace un reenvío de datos perdidos. Adicional a eso, los datos se entregan en el orden en que fueron enviados. ¿Por qué? Porque el mensaje puede que lleguen por diferentes caminos, pero el protocolo TCP los rearma nuevamente. UDP también los arma, pero los arma en la misma secuencia en que los va recibiendo. ¿Verdad? Entonces, son los dos protocolos bandera aquí. Digamos que hasta el momento no nos interesa profundizar demasiado en estos protocolos, pero es bueno que sepa que estos protocolos existen. Lo que en el modelo OSI se llama la capa de red, acá se llama la capa de Internet. Simplemente le pusieron otro nombre, señores. Acá lo llaman Internet, allá lo llaman red. ¿Ya? Entonces, en la capa de Internet están los protocolos para el direccionamiento. Y aquí encontramos direcciones IP versión 4 y direcciones IP versión 6. A esta PDU, como ya habíamos dicho, se le llama paquete. Lo que en OSI se llama la capa de enlace a datos, acá se llama la capa de acceso a red. Así quisieron llamarla. ¿Por qué? No sé, ese fue el nombre que le pusieron, pero representan lo mismo. Es el acceso a la red física, ¿sí? Permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como trama, la misma definición que vimos en la capa de enlace a datos. Controla cómo los datos se ubican en los medios, la misma definición, el mismo concepto. Aquí se manejan las famosas direcciones MAC, las direcciones físicas de las interfaces de red. Y a la PDU se le conoce con el nombre de trama. ¿Ya ven? Una trama. Capa física como tal no hay aquí. Digamos que en la arquitectura TCP/IP no existe la capa física. Se puede existir en el modelo como parte de la capa de acceso a la red, que eso algunos libros lo hacen. Pero en realidad no hay una capa que procese la información de capa física. Entonces aquí tenemos la relación como tal del modelo OSI contra el modelo TCP/IP. Aplicación, presentación y sesión son la capa de aplicación. Transporte se relaciona con transporte. Red se relaciona con Internet acá. Y enlace a datos se relaciona con acceso a la red. Y a nivel de la documentación, de la parte documental de la clase, pues enlace a datos y física se asocian a la capa de acceso a la red. ¿Listo? Hay un detalle aquí que se maneja a modo de broma, a veces un poco de insulto también, pero por lo general se usa como modo de broma. Y es que cuando hay un problema en la capa de transporte es un problema de capa 4. Cuando hay un problema de direccionamiento IP es un problema de capa 3. Cuando hay un problema en el programa es un problema de capa 7. Pero hay un problema que se le llama el problema de capa 8. ¿Cierto? Capa 8 asociado al modelo OSI. Pregunta del millón. ¿Cuál creen ustedes que es el problema asociado a la capa 8? ¿Cuál es la entidad asociada a esa capa? Siendo la capa de aplicación la 7 el programa como tal. ¿Quién está después del programa? El programador. El usuario. El usuario, exactamente. ¿No? El programador, pero no solamente el programador. El usuario. ¿Listo? Cuando se habla de, no, capa 8 es un usuario. Es más, hay equipos físicos de red que son capaces de autenticar usuarios. Entonces se dice que son de capa 8. Sí, pero ya eso es a modo de broma más que todo. Entonces, no, que esto es un problema de capa 8, mijo. O sea, hey, tú ser humano te estás equivocando en algo. ¿Ya? No es el software está bien, ¿cierto? No es el hardware, eso está bien. El problema eres tú que tienes un error a la hora de manipular la aplicación. ¿Ya? Con esto terminamos el tema de lo que son los modelos de red, el modelo OSI y el modelo TCP/IP, que son los dos modelos más utilizados los únicos modelos porque se utilizan en la actualidad. Pues con esto terminamos el tema de la clase de hoy
y ya nos veríamos en la próxima clase, señores.